Hola chicos, bienvenidos a Armamento Militar, el canal donde te mostramos las últimas novedades en tecnología bélica. Hoy te vamos a hablar de la Cúpula de Hierro, el eficiente sistema antiaéreo de Israel que protege al país de los ataques con cohetes y proyectiles desde la Franja de Gaza y otros territorios vecinos. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Comencemos. Israel es un país que vive en una situación de permanente conflicto con sus vecinos árabes que no reconocen su existencia y que buscan su destrucción. Desde su fundación en 1948, Israel ha tenido que enfrentarse a varias guerras y ataques terroristas en los que ha demostrado su superioridad militar y su capacidad de resistencia. Sin embargo, Israel no se conforma con defenderse, sino que busca tener una ventaja estratégica y tecnológica sobre sus adversarios. Por eso, Israel invierte mucho en investigación y desarrollo en el ámbito militar y cuenta con una industria armamentística de primer nivel. Uno de los campos en los que Israel destaca es el de la defensa aérea, es decir, la capacidad de proteger su territorio y su población de los ataques aéreos que provienen de sus enemigos. Estos ataques pueden ser de diferentes tipos, como aviones, misiles, cohetes, morteros o drones. Para hacer frente a estas amenazas, Israel ha desarrollado varios sistemas de defensa antiaérea que forman parte de lo que se conoce como el escudo multicapa. Este escudo está compuesto por 4 niveles de protección, cada uno diseñado para interceptar diferentes tipos de objetivos según su alcance y su altitud. El primer nivel es el Flecha, un sistema capaz de derribar misiles balísticos, intercontinentales o de largo alcance, como los que poseen Irán o Corea del Norte. El Flecha puede interceptar los misiles a una distancia de hasta 300 kilómetros y a una altitud de hasta 100 kilómetros. El tercer nivel es el Cúpula de Hierro, un sistema capaz de derribar cohetes, proyectiles o drones de corto alcance, como los que lanzan los grupos terroristas palestinos desde Gaza o Líbano. La Cúpula de Hierro puede interceptar los objetivos a una distancia de hasta 70 kilómetros y a una altitud de hasta 15 kilómetros. El cuarto nivel es el Rayo de Hierro, un sistema capaz de derribar cohetes, proyectiles o drones de muy corto alcance, como los que se usan para atacar instalaciones militares o infraestructuras críticas. El Rayo de Hierro puede interceptar los objetivos a una distancia de hasta 7 kilómetros y a una altitud de hasta 2 kilómetros. En este video nos vamos a centrar en la Cúpula de Hierro, el eficiente sistema antiaéreo de Israel que protege al país de los ataques con cohetes y proyectiles desde la Franja de Gaza y otros territorios vecinos. Vamos a ver cómo funciona este sistema, qué ventajas tiene sobre otros sistemas convencionales y qué desafíos tiene que superar para ser operativo. La Cúpula de Hierro es un sistema basado en el uso del misil interceptor como arma antiaérea. El misil interceptor es un proyectil guiado que se lanza contra otro proyectil enemigo para colisionar con él y hacerlo explotar en el aire. La Cúpula de Hierro cuenta con 3 componentes principales que forman una unidad: el radar de detección y seguimiento, el control de gestión de batalla y armas, y el lanzador de misiles armado con 20 misiles Tamir. El radar es el encargado de detectar, identificar y rastrear los objetivos aéreos que se acercan al área protegida. El radar puede distinguir entre los objetivos que suponen una amenaza real y los que no, y priorizar los más peligrosos o urgentes. El radar puede cubrir un área de 250 kilómetros cuadrados y seguir hasta 64 objetivos simultáneamente. El control de gestión de batalla y armas es el encargado de procesar la información del radar y decidir si se debe lanzar o no un misil interceptor. El control puede operar tanto en modo automático como manual y puede integrarse con otros sistemas de defensa existentes. El control también se encarga de comunicarse con el lanzador y el misil interceptor. El lanzador es el encargado de disparar el misil interceptor contra el objetivo aéreo. El lanzador puede montarse sobre una plataforma móvil o fija y puede cargar hasta 20 misiles interceptores. El lanzador recibe las órdenes del control y las transmite al misil interceptor. El misil interceptor es el encargado de colisionar con el objetivo aéreo y hacerlo explotar en el aire.
El misil interceptor tiene una longitud de 3 metros, un peso de 90 kilogramos y una velocidad de 2.500 kilómetros por hora. El misil interceptor tiene un sistema de guiado propio que le permite ajustar su trayectoria según la posición del objetivo. El misil interceptor tiene una ojiva explosiva que se activa por proximidad o por impacto. La cúpula de hierro tiene varias ventajas sobre otros sistemas de defensa antiaérea convencionales, como los cañones antiaéreos o los aviones de combate. Veamos algunas de estas ventajas. La primera ventaja es la efectividad. La cúpula de hierro es un sistema muy efectivo, capaz de interceptar más del 90% de las amenazas aéreas que detecta. Esto le permite proteger a la población civil y a las infraestructuras vitales de Israel, reduciendo el número de víctimas y los daños materiales. La segunda ventaja es la rapidez. La cúpula de hierro es un sistema muy rápido, capaz de reaccionar en menos de un minuto desde que detecta un objetivo aéreo hasta que lo neutraliza. Esto le permite hacer frente a ataques sorpresivos o repentinos que no dan tiempo a preparar una respuesta adecuada. La tercera ventaja es la flexibilidad. La cúpula de hierro es un sistema muy flexible, capaz de adaptarse a diferentes escenarios y situaciones. Esto le permite desplegarse en diferentes lugares según las necesidades y operar tanto en zonas urbanas como rurales, tanto en el día como en la noche y tanto en condiciones meteorológicas favorables como adversas. La cuarta ventaja es la compatibilidad. La cúpula de hierro es un sistema muy compatible, capaz de integrarse con otros sistemas de defensa antiaérea existentes. Esto le permite formar parte del escudo multicapa y complementar la acción de otros sistemas como el Flecha, el David's Sling o el Rayo de Hierro. La cúpula de hierro es un sistema muy innovador y exitoso, pero también tiene algunos desafíos y limitaciones que debe superar para ser plenamente operativo. Veamos algunos de estos desafíos. El primer desafío es el costo. La cúpula de hierro tiene un costo operativo muy alto, estimado en unos $50.000 por cada interceptación. Esto supone una gran carga económica para Israel, que debe invertir mucho dinero en mantener y reponer el sistema. Además, la cúpula de hierro no puede evitar que los cohetes o proyectiles caigan sobre territorio israelí, sino que solo los hace explotar en el aire, lo que puede generar restos peligrosos o contaminantes. El segundo desafío de la cúpula de hierro tiene una capacidad limitada para hacer frente a ataques masivos o simultáneos desde diferentes direcciones. Esto puede provocar que el sistema se vea sobrepasado o desbordado por la cantidad o la variedad de objetivos aéreos, lo que puede reducir su efectividad o dejar huecos en la defensa. El tercer desafío es la contramedida. La cúpula de hierro tiene que enfrentarse a la constante evolución y mejora de los medios de ataque de sus enemigos, que buscan formas de burlar o neutralizar el sistema. Estas formas pueden ser el uso de cohetes más rápidos, más pequeños, más numerosos o más sofisticados que puedan escapar o engañar al radar o al misil interceptor. El cuarto desafío es la crítica. La cúpula de hierro tiene que enfrentarse a la crítica y la condena de la comunidad internacional, que cuestiona el uso proporcional y legítimo de la fuerza por parte de Israel y que acusa al país de violar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en sus operaciones militares. La cúpula de hierro se desarrolló por primera vez en 2007, pero no fue hasta 2011 cuando se desplegó por primera vez en el sur de Israel para proteger la ciudad de Beersheba de los ataques con cohetes desde Gaza. Desde entonces, el sistema ha demostrado su eficacia en varios conflictos, como la Operación Pilar Defensivo en 2012, la Operación Margen Protector en 2014 o la Operación Guardián de los Muros en 2021. La cúpula de hierro es una de las apuestas más exitosas y reconocidas de Israel en el campo de la defensa aérea. Su objetivo es garantizar la seguridad y la soberanía del país frente a las amenazas que provienen de sus enemigos regionales, que no cesan de intentar atentar contra su población y su territorio. La cúpula de hierro es, sin duda, un sistema que ha salvado muchas vidas y que ha evitado muchos daños. Con él, Israel espera mantener su ventaja estratégica y tecnológica sobre sus adversarios
y demostrar al mundo su capacidad de innovación y desarrollo en el ámbito militar. Y hasta aquí nuestro video de hoy sobre la cúpula de hierro, el eficiente sistema antiaéreo de Israel contra los ataques terroristas. Esperamos que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like y compartirlo con tus amigos. Y si quieres ver más videos como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.